Listo. Entonces, de los parámetros del hemograma automatizado, que principalmente se vieron afectados en estos pacientes con COVID, fueron a nivel de los leucocitos, la neutrofilia y la linfopenia. A nivel de las plaquetas se observó una trombocitopenia leve que no fue tan drástica, pero sí se observaron estos cambios. Y a nivel de la línea roja también observamos que se presentaron diferentes cambios a nivel de la hemoglobina y a nivel de cambios diseretropoyéticos. Entonces vamos a ver un poco de la fisiopatología, por lo cual se observaron estos cambios. Entonces, a nivel del hierro y la hemoglobina, podemos observar que el hierro, al ser un micronutriente esencial en muchas funciones de nuestro organismo y principalmente, obviamente, de la hemoglobina, pues se ve afectada la eritropoyesis. ¿Qué pasa? El virus SARS-CoV-2 necesita el hierro para su replicación y síntesis proteica. Entonces, el sistema inmune, ¿qué es lo que hace? Como mecanismo de defensa restringe esa salida de hierro. Entonces, al haber esa restricción, se afecta la eritropoyesis. Al afectarse la eritropoyesis, vamos a presentar una anemia inflamatoria de tipo normocrómico normocítico. ¿Y qué pasa cuando ya vamos en este proceso agudo de la infección? Se va a aumentar la ferritina por estos depósitos de hierro. Esta ferritina va a hacer que se aumenten las citoquinas, principalmente la interleuquina 6, que va a generar toda esta tormenta de citoquinas, que va a generar pues la afectación de muchas otras líneas y de muchos otros factores de coagulación. Hablando específicamente del tema que estamos hablando, o sea, del hierro, al verse disminuido, entonces es lo que nos va a presentar disminución en la hemoglobina, que es, siendo con la ferritina, el aumento de ferritina, dos factores predictores importantes en la severidad de la infección. Este por el lado de la línea roja. Por el lado de la línea blanca, las alteraciones en la línea blanca, tenemos dos factores importantes que se observaron, que fue la linfopenia y la neutrofilia. La linfopenia fue de los más destacados, ya que afecta totalmente la respuesta inmune y se vio muy relacionado con severidad en los pacientes esta linfopenia. La linfopenia, ¿por qué se veía observada? El virus al unirse a la sección AC2, al receptor AC2 de la célula, presentaba una apoptosis y muerte celular, lo que hacía disminución en la producción de los linfocitos. También la alteración a nivel pulmonar, porque ya que se aumentaba la respuesta a nivel pulmonar de los linfocitos CD4 y CD8, lo que hacía después una disminución de estos linfocitos. Y también la afectación de los órganos linfopoyéticos, hacia una afectación en la linfopoyesis y por lo cual había disminución de los linfocitos. En la otra parte que se afectó o que se demostró que al haber esta linfomenia había una neutrofilia. La neutrofilia fue un factor importante también al unirse el virus a esta misma fracción ACE2 de la célula, lo que hacía un estímulo en las trampas las trampas extracelulares de neutrófilos y aceleraba su producción. Se veían entonces cambios funcionales y estructurales, lo que asimismo estimulaba la producción de linfocitos y por activación del complemento y daño endotelial, en donde esto mostraba una severidad de la infección. La otra parte es la alteración de la línea megacariocítica, lo que afectaba las plaquetas, generando una disminución en el recuento, que no era tan severo, pero sí se observaban recuentos menores de 100.000. Esto debido también a que el virus afectaba a nivel de las células progenitoras, afectando por supuesto la megacariopoyesis y disminución en la producción de megacariocitos. Disminución también por consumo endotelial a nivel pulmonar, también por la afectación hepática, entonces afectaba la producción en la trombopoyetina y también por anticuerpos antiplaquetarios que se observaron que también se presentaban. Entonces, aquí es un cuadrito de resumen de todo el mecanismo fisiopatológico, desde que el virus entra hace su entrada a nivel pulmonar, su afinidad por las células pulmonares, el mecanismo de defensa que crea el organismo, la afectación en las células y también la creación de estas citoquinas que también afectan la parte de la coagulación, que finalmente llegan a la formación de trombos, que esta parte también la veremos más adelante.
Entonces vamos a revisar unos aspectos del hemograma, que los más importantes que se veían afectados. Entonces, según varios estudios que comparaban pacientes normales, pacientes con enfermedad, pero no tan graves, y pacientes que sí ya presentan severidad, que están en UCI. Entonces, ¿cuáles fueron los aspectos más importantes? La neutrofilia, que la observamos claramente en los pacientes que tienen severidad, en los pacientes que no tenían tanta severidad, no se veía este aspecto. Y el otro aspecto, la linfopenia. Fueron los dos aspectos más importantes que se ven en pacientes con severidad. Habían aspectos como la hemoglobina, que se había disminución en las plaquetas, pero no fueron tan francos y evidentes y no determinaban tanto la severidad del paciente. ¿Cuáles son los cambios morfológicos más relevantes? Se observaron a nivel de neutrófilos, se observaron en la hipolobularidad, se observaban las granulaciones tóxicas, se observaron desviación a la izquierda y también estaba totalmente relacionado con la severidad de la infección. En pacientes que no presentaban esta severidad, no se observaban estos cambios tan drásticos. A nivel de los linfocitos, la presencia de linfocitos reactivos, linfocitos con nucleolos prominentes, con citoplasma con gránulos, citoplasmas azurófilos. Las plaquetas se observaban, plaquetas, macroplaquetas, agregados plaquetarios, que fueron los aspectos más importantes. Em, en los eritrocitos que se observaba, generalmente la anemia que se presenta es de tipo normocrómico normocítico, pero en algunos se observaba microcitos e hipocromía también, y también ya cambios diseritropoyéticos en casos de más severidad. Son algunos ejemplos de los cambios que observábamos a nivel del frotis de sangre periférica, donde vemos el fenómeno de Pellier-Wood, donde vemos la hipolovulación, donde vemos a nivel de los linfocitos reactivos que presentaban vacuolas, que presentaban gránulos. A nivel de glóbulos rojos podemos ver la policromasia, hipocromía, esquizocitos también se presentaba por la muerte celular, y macroplaquetas, que era lo que más se observaba a nivel de la línea megacariocítica. Y también están los cambios morfológicos más aberrantes en pacientes con mayor severidad. Podemos observar linfocitos reactivos, pero con cambios más en la lobularidad, más en los gránulos, más en la forma de citoplasma. Se observaba desviación a la izquierda, metamielocitos, mielocitos. La apoptosis se observaba bastante, es un fenómeno bastante frecuente. En los agregados plaquetarios, plaquetas gigantes, cambios diseroprogéticos y linfocitos reactivos, que era una predominante en estos pacientes. Aquí es para mostrarles como tal nuestra experiencia de pacientes, donde podemos observar y además utilizar las herramientas que son que generan los analizadores hematológicos, donde podemos observar, por ejemplo, en los histogramas de plaquetas, donde nos muestra francamente la presencia de macroplaquetas, o las diferentes poblaciones, donde aquí destacamos que hay desviación a la izquierda y los cambios a nivel de la línea blanca. Y las células que podemos observar. Aquí tenemos la presencia de linfocitos reactivos y vemos la población que nos está marcando el equipo. Esto para tener en cuenta que siempre debemos utilizar estas herramientas que nos ofrecen nuestros analizadores para poder llegar a un diagnóstico más preciso. Aquí vemos la presencia de plaquetas gigantes, que también son un predictor de estos pacientes. Aquí también vemos la presencia de granulaciones tóxicas, los histogramas que relacionan la leucocitosis y la neutrofilia que se presenta, y las poblaciones que él nos identifica. Quería manera de contarles un estudio que también se realizó aquí con nuestros pacientes. Este estudio no se ha publicado, pero quería contarles que se utilizó un total de 296 pacientes con 102 mujeres y 164 hombres, que se analizaron estos parámetros como fueron la sedimentación globular, la hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas, los leucocitos, el fibrinógeno y el dímero.
Esto para contarles, pues no se ha publicado, pero que se llegó a la misma conclusión, que nos ayuda todos estos parámetros, nos ayudan en el diagnóstico para determinar la severidad de la infección. Entonces son muy importantes pues tenerlos en cuenta porque de ello apoya totalmente al médico y nos da pronóstico casi que de la infección de estos pacientes sarcópticos. Y aquí ya continúa la doctora Diana, muchas gracias. Bueno, el otro punto, que es una alteración hematológica asociada al COVID-19, es la coagulopatía asociada al COVID-19. Entonces, ¿por qué es importante conocerla? Aunque la neumonía es la manifestación primaria de la infección por SARS-CoV-2, la afectación de órganos diferentes al pulmón es una causa importante de deterioro clínico abrupto e incluso la muerte en estos pacientes, en especial, como voy a mencionar, la coagulopatía, que es el resultado del estado hiperinflamatorio de esta enfermedad. Dado el papel de la coagulopatía en el empeoramiento de la enfermedad, es importante evaluar el estado de las plaquetas y todos los parámetros de coagulación con el fin de predecir y de tratar a tiempo este empeoramiento. Lo otro que es, importante tener en cuenta es que la coagulopatía asociada a COVID-19 es diferente de la coagulación intravascular diseminada, aunque pueden coexistir ambas. ¿En qué se diferencian? En que la coagulopatía asociada a COVID-19 va a tener un conteo de plaquetas normal o levemente disminuido, un PT y un PTT relativamente preservados, aunque pueden estar ligeramente prolongados, un fibrinógeno alto o normal, a diferencia de la coagulación intravascular diseminada en el que está disminuido, y una menor incidencia de sangrado. ¿Cuáles son los mecanismos que participan en esta coagulopatía por COVID? Los vemos mejor en esta gráfica que les voy a explicar acá, perdón. Entonces tenemos que el virus se une mediante su proteína Spike al receptor de angiotensina tipo 2, aunque no me sale la flecha, al receptor de angiotensina tipo 2. Y eso pues va a causar efectos directos en la célula endotelial, ya sea destruyéndola o activándola. Al haber esta destrucción y activación, la célula endotelial va a expresar diversos factores como el von Willebrand, el factor tisular y la P-selectina. El factor tisular y el von Willebrand van a activar la cascada de la coagulación, mientras que la P-selectina va a atraer células de la inflamación como neutrófilos y monocitos. Eso pues va a ser, número uno, que se activen, estas células produzcan citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y además se va a activar el complemento. Adicionalmente, otro factor súper importante es la producción de trampas extracelulares de neutrófilos, de trampas extracelulares de neutrófilos, que ya las mencionó Adriana. Es un tipo de respuesta inflamatoria en la cual el neutrófilo que ya está muriendo, en un acto heroico, libera todas sus proteínas intracitoplasmáticas, como la mieloperoxidasa, todas las proteinasas, que van a producir una malla extracelular con el fin de tratar de contener la respuesta, con el fin de tratar de contener el virus. Y eso genera un estado protrombótico. ¿Qué efectos causa esto? Entonces, una regulación al alta del factor tisular, la activación de la coagulación, una generación disregulada de trombina y formación de fibrina con susceptibilidad a trombosis, y reducción de los mecanismos naturales de anticoagulación, como la inhibición del activador del plasminógeno 1, el inhibidor de la vía del factor tisular y la proteína C activada. Y los cambios que los vemos en los parámetros de coagulación en el dímero D, en el fibrinógeno y en el PT y en el PTT. Entonces, primero en el dímero D, su elevación es una manifestación cardinal de la neumonía por COVID-19 junto con la linfopenia. Se asocia a enfermedad severa y a peor pronóstico, y concentraciones mayores se asocian con cada vez más probabilidades de desenlace fatal, siendo un factor de riesgo independiente para muerte intrahospitalaria. El fibrinógeno pues va a estar elevado al ser un reactante de fase aguda, y el PT y el PTT van a tener una prolongación leve a moderada, más que todo leve.
Y en algunas series se ha reportado además la presencia de anticuerpos antifosfolípidos hasta en el 45% de los pacientes. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente la coagulopatía? Con dos entidades, con el tromboembolismo venoso y el embolismo pulmonar, cuya incidencia es de hasta el 30% en pacientes que están críticamente enfermos, y con los factores predisponentes más importantes, que son la ventilación mecánica, el cateterismo venoso central y la inmovilización prolongada, que junto a la infección viral de por sí, pues actuarían como factores de riesgo para la triada de Virchow, que es la responsable de esta coagulopatía. ¿Cómo se evalúa la coagulación en el COVID-19? Ya mencionamos algunos, y Adriana ya mencionó, por ejemplo, las plaquetas que están normales o levemente disminuidas, a diferencia de la coagulación intravascular diseminada, en las cuales está marcadamente disminuidas. El PT y el PTT van a estar normal a ligeramente prolongados, a diferencia de la coagulación intravascular diseminada, en los que están marcadamente prolongados. El dímero D sí va a estar bastante elevado, según la severidad, como ya dijimos. El fibrinógeno va a estar aumentado, excepto en los casos que hay concomitante coagulación intravascular diseminada, en los cuales va a estar disminuido. Factores de coagulación como el 8 y el von Willebrand elevados, y los mecanismos de anticoagulación, como ya dijimos, van a estar disminuidos. Hay otros biomarcadores importantes que, si bien no pertenecen al laboratorio de hematología, sí se usan en conjunto con los marcadores de hematología para determinar el pronóstico y la severidad de la enfermedad en los pacientes con COVID. Entonces tenemos la proteína C reactiva, que se deben hacer mediciones seriadas para ver si hay deterioro clínico, y es un indicador de infección viral severa. La procalcitonina, que es una prohormona de la calcitonina que participa en la homeostasis del calcio, nos va a indicar pues si hay infección bacteriana sobreagregada. La LDH, que se produce en múltiples órganos, y su elevación pues va a indicar daño en esos órganos, pues va a ser entonces un indicador de daño multiorgánico. Las aminotransferansas van a indicar daño hepático, las bilirrubinas daño hepático y biliar, la creatinina lesión renal. La ferritina, que va a estar elevada como un reactante de fase aguda. La albúmina disminuida, pues va a ser un indicador de una función hepática alterada. El PT y el PTT prolongado ya nos van a indicar ya sea coagulopatía o coagulación intravascular diseminada, según su prolongación y los síntomas. Las troponinas van a indicar lesión miocárdica. Idealmente se deben medir al inicio y según la progresión, para ver si hay aparición de nuevo daño miocárdico, o si no hay preexistente, para ver si hay aparición de nuevo daño miocárdico. Y el dímero D y los productos de la degradación de la fibrina pues van a indicar la coagulopatía. Con base en estos biomarcadores se va a clasificar el manejo y la severidad de los síntomas del paciente. Entonces, si hay solo una linfopenia leve con gases venosos normales y los síntomas leves, pues el manejo va a ser en la casa o en la comunidad. Si hay una elevación leve del dímero D, si hay un mayor linfopenia y si hay hipoxia leve, pues el manejo va a ser intrahospitalario más no invasivo. Y si ya hay alteración de todos los biomarcadores que ya mencionamos, troponinas de la función renal, hepática, etcétera, con mayor alteración en los gases arteriales y mayor citopenia, entonces eso sí va a ser indicador de manejo en las unidades de cuidado intensivos. Y aquí nótese que los síntomas leves van a estar relacionados más con solo la respuesta viral, y cuando hay síntomas severos se van a relacionar más con la respuesta inmune del paciente y con la hipercitoquinemia que caracteriza esta enfermedad. Entonces, aquí tenemos de mensajes importantes del laboratorio de hematología. La linfopenia es una de las manifestaciones cardinales y va a ser pronóstico, o sea, niveles, recuentos de linfocitos de menos de 600 por milímetro cúbico se asocian con peor pronóstico. Otro es que los parámetros hematológicos se deben evaluar seriadamente, como el conteo de linfocitos, de la LDH,
de la proteína C reactiva, de la ferritina y de la procalcitonina, eso con el fin de identificar con posibles complicaciones. La interleuquina 6 es un factor que se ha propuesto para identificar causas que necesitan intervención rápida y los marcadores asociados a empeoramiento de la enfermedad, y que indican necesidad de tromboprofilaxis son el radioneutrófilo linfocito elevado, el radioplaqueta linfocito elevado, el dímero D muy elevado, prolongaciones de los tiempos de coagulación, la trombocitopenia y los productos de degradación del fibrinógeno elevados. Eso con respecto a la coagulopatía asociada a COVID. Otro punto importante de tener en cuenta es la trombocitopenia trombótica ya inducida por vacunación. Entonces, esta trombocitopenia está reportada posterior a la aplicación de vacunas basadas en vectores virales que son básicamente AstraZeneca y Janssen, con una incidencia baja, pero con una mortalidad de hasta el 40% de los casos. ¿Cómo se manifiesta? Como trombocitopenia severa, trombosis o coagulación intravascular diseminada. Y acá vemos, para explicar esto, la fisiopatología que está mejor acá. Entonces, las plaquetas producen el factor plaquetario 4. Este factor plaquetario 4 va a interactuar con las componentes de la vacuna de vector viral y va a formar complejos del virus, que es básicamente adenovirus, y factor plaquetario 4. Esto genera neoantígenos que van a ser reconocidos por anticuerpos IgG y pues van a generar respuesta de plaquetas, monocitos y neutrófilos. Básicamente, lo más importante es la netosis, que ya la mencionamos. Estos neutrófilos liberan todas sus enzimas sintacitoplasmáticas y generan agregados que contienen glóbulos rojos, fibrina, proteínas, etcétera, y eso va a producir un estado protrombótico. El diagnóstico se hace pues con conteo plaquetario, que las plaquetas van a estar disminuidas pues, y pues se debe tener la sospecha clínica y el antecedente de la vacunación, el dímero D elevado y los anticuerpos antifactor plaquetario 4 que se miden por ELISA, y eso va a ser pues lo más específico de esta entidad. Y para terminar, y muy brevemente, es para mencionar los cambios histológicos en los órganos hematolinfoides en COVID-19. Entonces, en el ganglio linfático, ¿qué vamos a tener? Este es el epitelio respiratorio por donde entra el virus. Y lo que va a ser básicamente, lo que va a ocurrir en el ganglio linfático es la presentación de estos antígenos. ¿Qué caracteriza esa presentación de antígenos? Que va a generar como resultado una regulación a la baja del BCL6. Si está regulado a la baja ese BCL6, no va a haber formación de centros germinales del ganglio linfático. Y al no haber formación de centros germinales, pues toda la formación de anticuerpos va a ocurrir fuera del centro germinal, y entonces se van a encontrar plasmablastos, inmunoblastos por fuera del centro germinal y que van a generar anticuerpos de baja afinidad por no ocurrir en el centro germinal. Pues estos anticuerpos son para el COVID-19, y también lo otro que puede ocurrir es un síndrome de activación macrofágica. Entonces, ¿cómo se va a ver en la histología? Con estas cosas que vemos acá: edema, proliferación de inmunoblastos, centros germinales atróficos, plasmocitosis y hemofagocitosis, que lo vemos en esta foto. Aquí vemos este líquido que es de edema, y acá que es sangre que indica congestión, y estas células grandes comparadas con estas chiquitas son los inmunoblastos y los plasmablastos que están por fuera del centro germinal. Esas células grandes pues van a ser positivas para IgG y para IgM, y lo otro que puede ocurrir es la activación macrofágica, que son básicamente histiocitos con eritrocitos en su interior. Y aquí vemos la inmunohistoquímica para el SARS-CoV, que es positiva. Esa inmunohistoquímica no se hace en todo lado, pero en algunos lados pues sí se realiza y es específica de este. Y eso es en cuanto a los pacientes enfermos de COVID-19. Hay otra entidad que ya ocurre en pacientes vacunados, que es la linfadenitis postvacunal. Es una linfadenopatía axilar unilateral con alta captación en el PET scan, y al tener esa alta captación puede generar preocupación en los pacientes, especialmente que tengan antecedentes de cáncer, por lo cual la historia clínica es fundamental.
y se debe tener en cuenta para evitar la biopsia y el manejo innecesario de estos pacientes. El patrón histológico van a ser hiperplasias del ganglio linfático que son reactivas, ya sean folicular, paracortical e istiosinusal, y aquí vemos un ejemplo, aquí vemos la captación en el PET scan en estos nódulos amarillos, y la respuesta, pues acá, por ejemplo, es una hiperplasia folicular, y acá unas istiosinusales, en este caso con una proliferación de células de Langerhans, que son positivas para S100. Y acá vemos una respuesta también de células de inmunoblastos y plasmablastos, en este caso interfoliculares. En la médula ósea, pues podemos tener una médula ósea normocelular. Lo que puede haber es una plasmocitosis y hemofagocitosis, que son estos histocitos con eritrocitos dentro, en algunos casos. Y también la plasmocitosis, aquí vemos estas que son células plasmáticas que están incrementadas en los pacientes enfermos. Y en el vaso, pues depresión de la pulpa blanca, ya que el virus produce destrucción de los linfocitos, y pues este órgano linfoide va a estar depletado de estos linfocitos. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.